Soy el hermano Marcelo Carday y esto es Corriendo el Velo, un canal escatológico, interpretando las escrituras con las escrituras. Bendiciones en Cristo, querido hermano, que el Señor te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Gracias a Dios por sus misericordias, por poder estar un programa más aquí en Corriendo el Velo. Vamos a hacer un resumen rapidito de lo que fue el programa anterior. Si no lo viste, pon pausa aquí, regresa y mira el programa anterior, que es Introducción a Mateo 24. Y vamos a hacer un resumen de lo que vimos en ese programa anterior. Entonces, vamos a hacer un recorrido del capítulo 3 al capítulo 23 de una manera muy rápida, ¿de acuerdo? Entonces, nos ubicamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, versículo 12. Y en ese versículo 12 hay una sentencia de juicio no universal. El juicio es para los judíos de esa época. De acuerdo, entonces saltamos del capítulo 3 al capítulo 10 en el versículo 23 y Jesús ahí está afirmando que los discípulos no terminarían de predicar el mensaje a todo el territorio de toda esa extensión de lo que comprendería la Judea del primer siglo y que ellos verían la manifestación del Hijo del Hombre. Saltamos un capítulo más y vamos al capítulo 11 en el verso 21 y Jesús a partir de este versículo 21 comienza a hablar del juicio que vendría a todos los pueblos que conformarían toda la extensión de Judea por no haberse arrepentido. Saltamos al capítulo 12, versículo 45 y al final de este versículo 45 aparece nuestra primer cláusula de tiempo que nos indica el tiempo en que sucedería estos eventos que tendrían su cumplimiento en esa mala generación. Capítulo 15, versículo 13, desarraigados. ¿Quiénes serían desarraigados? Aquellos que se veían como parte del árbol y la referencia exegética es que hace referencia a Israel. ¿De acuerdo? Entonces, capítulo 16, versículo 27, el juicio que Jesús está hablando aquí sucedería en su generación en el tiempo del primer siglo. Capítulo 19, versículo 8, cuando el Hijo del Hombre venga y se siente en el trono de su gloria, hay sustento, decíamos, hay sustento en el Nuevo Testamento de que Jesús está entronizado. Habíamos citado Hechos capítulo 7, versículos del 51 al 56. ¿Para juzgar a quién? A las 12 tribus de Israel. No es a todo el mundo, no es un juicio universal. Siempre la Escritura nos deja claro el contexto geográfico que nos limita a un territorio que es el territorio de Israel, un juicio a Israel. Capítulo 21, versículo 33 al 46. La parábola de los labradores malvados. ¿De qué trata esta parábola? Trata de la viña del Señor. Esa viña es el Señor, una referencia a Isaías capítulo 5. La viña es Israel, los labradores malvados es el liderato judío, el dueño de la viña es Dios Padre, los mensajeros son los profetas que Dios les envía y el hijo del dueño de la viña es nuestro Señor Jesucristo, que es sacado fuera de la viña y lo matan. Es una referencia profética que Jesús les dice a los líderes judíos haciendo referencia a su crucifixión. En el versículo 23 de este capítulo 21 dice: el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿De quién sería quitado el reino? O sea, ¿quién sería sacado de ese reino? A todos aquellos que no creyeron en él. Capítulo 22, versículos del 1 al 14, la parábola de las fiestas de bodas.
El punto dramático en esta parábola de las bodas es que el juicio que vendría sobre aquellos que se les anunció que las bodas estaban todo listo y solo deberían ir, participar, debían acudir a las bodas. ¿Y qué pasó? No quisieron ir. Se fueron cada uno a su trabajo, a sus labranzas, y otros fueron y atacaron a sus mensajeros. Entonces el rey se enojó, dice la escritura, y destruyó la ciudad. ¿Cuál es esa ciudad? Es la ciudad de Jerusalén. Capítulo 23, versículos del 13 al 36. Estos versos hablan de ese juicio de maldiciones que vendría a ese liderato judío. En el verso 34 nos damos cuenta que la persecución a la iglesia, a los cristianos, no la comenzaron el imperio romano, sino el liderato judío. En el versículo 35, para que venga sobre vosotros, dice la escritura, nuevamente una cláusula de tiempo que nos indica que ese suceso caería sobre ese liderato judío, los contemporáneos de Jesús en ese momento. En el versículo 36 dice sobre esta generación, y vamos a ver en detalle esta palabra generación en su original griego, y lo vamos a ver a fondo para que podamos entender bien qué significa esta generación. Podemos concluir hasta ahora que todos los capítulos hasta aquí descritos que hemos estudiado en el programa anterior, por eso si no fue y vio el programa anterior, este resumen no lo va a poder entender porque es un resumen. No estamos ahondando, no estamos yendo al fondo, ya lo hicimos en el programa anterior. Entonces hacemos este breve resumen para que usted pueda entrar con su mente ya fresca en este contexto de Mateo capítulo 24. Podemos concluir hasta aquí, digamos, de los capítulos 3 al 23, este resumen que hicimos, que podemos contestar 4 preguntas. La primera, ¿qué evento pasaría? Vendría un juicio. Segunda pregunta, ¿por qué vendría ese juicio? Porque no se arrepintieron. Tercera pregunta, ¿dónde caería ese juicio? Sobre la ciudad de Jerusalén. Cuarta pregunta, ¿en qué tiempo ocurriría o pasaría este juicio? En tiempos del primer siglo, precisamente en el tiempo de los apóstoles. Trataremos de demostrar o demostraremos interpretando las escrituras del Antiguo Testamento con las escrituras del Nuevo Testamento, que este juicio que está hablando nuestro Señor Jesucristo desde el capítulo 3 en adelante es la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del segundo templo en el año 70 DC por la mano del general romano Tito Flavio Vespasiano. Vamos a dividir este capítulo 24 en 4 secciones. Primera sección, del versículo 1 al versículo 3. Segunda sección, del versículo 4 al versículo 14. Tercera sección, de los versos 15 al verso 21. Y la cuarta sección, de los versículos 29 al versículo 31. Cabe señalar, y es muy probable, que en cada sección exista o haya varios programas por cuestión de tiempo. Si bien el capítulo 24 contiene 51 versículos, estudiaremos solo hasta el versículo 31, que es suficiente para demostrar el punto que nos hemos propuesto, que es evidenciar que el juicio que pasó en el año 70 después de Cristo es el juicio que viene anunciando el Señor Jesucristo desde el capítulo 3 en adelante. Ya estamos situados en el contexto de juicio y acabamos de repasar en un resumen veloz desde el capítulo 3 hasta el capítulo 23, el contexto general de esta profecía, que dicho sea de paso, es la profecía más grande, más larga que nuestro Señor Jesucristo menciona a lo largo de los evangelios. Esta profecía sobre el monte de los olivos proviene del Antiguo Testamento. Lucas capítulo 21 versículo 22. También proviene del libro de Daniel, tal como lo menciona nuestro Señor Jesucristo en el versículo 15.
Comencemos. Primera sección, versos del 1 al verso 3. El escenario de este capítulo 24 comienza en la misma ciudad de Jerusalén y leemos el verso de la siguiente manera, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El contexto histórico del templo que le estaban mostrando los apóstoles a Jesús es el siguiente. Y es bueno conocer un poquito de la historia de este templo. El primer templo construido fue por la mano de Salomón, construido alrededor del 960 a.C. 30 años después, en el 930, el pueblo de Israel se dividiría en los dos reinos, en el norte la casa de Israel y en el sur la casa de Judá, en el norte 10 tribus y en el sur 2 tribus. El reino del norte sería posteriormente devastado por el imperio asirio en el 722. El imperio babilónico vendría a ser el instrumento de Dios para castigar a Judá en el año 606, pero sus constantes insurrecciones llevaron al imperio babilónico finalmente a destruir el templo en el año 586. Te voy a detallar un poquito, me voy a tomar un minutito. En el año 606, el imperio babilónico hace su primera incursión en Israel, en la ciudad de Jerusalén, y toma cautivo un remanente de judíos, y ahí va Daniel y sus amigos. En el año 597 hace una segunda incursión en Jerusalén y lleva cautivos, y ahí en ese grupo va Ezequiel. Seguían en desobediencia, no pagaban sus tributos, entonces finalmente el rey Nabucodonosor invade nuevamente en una tercera incursión en Jerusalén en el año 586, y ya ahí en esa fecha fue donde destruye la ciudad de Jerusalén y el templo, el primer templo que había construido en el 960 aproximadamente el rey Salomón. Entonces, bajo el imperio medo-persa se cumpliría la salida de ese remanente, ese remanente cautivo que estaba en Babilonia en el año 536. Ciro de Persia daría esa orden para que se iniciaran los trabajos de reconstrucción del templo. Esto lo podemos ver en Segunda de Crónicas, capítulos 36, y en Esdras, en el primer capítulo, los primeros versículos. El segundo templo fue finalizado en el 516 a.C., unos 20 años después que comenzaron la obra. El templo fue profanado por Antíoco Epifanes IV, que llevó a la revuelta de los asmoneos o la rebelión de los macabeos en el año 164-165. Este es el periodo intertestamentario. Entonces, desde el año 164 hasta el año 63-64, casi por 100 años, el pueblo de Judá gozó por cierta libertad y se realizaron algunos intentos para conquistar o reconquistar los territorios perdidos. En el año 63, Jerusalén cayó en manos del Imperio Romano. Pompeyo capturó el templo, pero los saqueó el templo. Tiempo después, en el año 37, los romanos nombraron a Herodes el Grande rey de Judá. Después de que con apoyo romano, tomara Jerusalén nuevamente, venciendo al rey de la dinastía, o al último de la dinastía asmonea, quien Herodes ordenó ejecutar. Alrededor del año 18-20 a.C., Herodes el Grande comienza la remodelación de este segundo templo. Este emplea 10.000 jornaleros, 10.000 trabajadores por varios años. Al momento de que los discípulos salían del templo, estamos en el versículo 1 del capítulo 24,
Los trabajos de remodelación y expansión del templo se venían ya realizando por un espacio de 46 años, según es constatado en el Evangelio de Juan capítulo 2, verso 20, que dice lo siguiente. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? El diccionario bíblico ilustrado Holman señala que, y cito, los edificios de alrededor, los grandes atrios que fueron agrandados, no se terminaron hasta el año 64. El templo era tan hermoso que fue considerado como una de las maravillas del mundo en su tiempo. Es importante, amado hermano, señalar que en el año que se terminó la remodelación del segundo templo, comenzaron las persecuciones a los cristianos al ser culpados por el gran incendio de Roma. 3 años después, en el año 66, da comienzo una revuelta judía en Cesarea de Filipos, que cambiaría la atención de Roma, que estaba enfocada en la persecución a los cristianos desde el 64, para poner toda su atención en contener, en finalizar esta revuelta judía. La rebelión judía se agravaría, se expandiría de tal manera, a tal punto, que llevaría al emperador Nerón a comisionar esta tarea a su mejor general, Flavio Vespasiano, comandante en jefe de la 15ª Legión, y le encomienda el encargo de finalizar, de ponerle fin a esta revuelta judía. La rebelión duraría unos 3 años y medio de lucha que conducirían al cumplimiento de la profecía sobre la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Versículo número 2. Jesús les responde de una manera decisiva y profética. Y dice el verso número 2, respondiendo él, Jesús, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya hemos visto, en un resumen breve, Jesús había comunicado en varias ocasiones que la ciudad de Jerusalén y el templo serían destruidos. De modo que la declaración que hace Jesús no los toma por sorpresa o no les sorprende esta noticia a los apóstoles. Además, la destrucción del templo fue profetizada por diferentes profetas. Jesús mismo afirma que el juicio que vendría sobre Jerusalén era aquel profetizado en el libro de Daniel capítulo 9. Es irrefutable que Daniel capítulo 9, versos 26 y versos 27 habla de la desolación que vendría sobre la ciudad de Jerusalén y el templo. Dice Daniel capítulo 9, verso 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. En Daniel capítulo 12, versículo 1, habla de un tiempo de angustia. Dice lo siguiente, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. Jesús identifica a Juan el Bautista como el cumplimiento del último profeta que había de venir. Esto es a Elías, aquel que había de venir. Nuevamente está señalando el juicio que se avecinaba. Mateo capítulo 11, versos 13 y 14 dice, porque todos los profetas de la ley profetizaron hasta Juan el Bautista, y si queréis recibirlo, él, o sea, Juan el Bautista, es aquel Elías que habría de venir. Si Juan el Bautista es el Elías que habría de venir, entonces estaba en las cercanías ese juicio que profetizó Malaquías en el capítulo 4. ¿Qué juicios están profetizados en Malaquías capítulo 4? Vamos al libro y los vamos a leer juntos.
versículo 1, capítulo 4 de Malaquías, profeta Malaquías. Verso 1, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. Versículo 2, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerán salvación. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que está hablando aquí de un juicio a los que no creen y de salvación a todo aquel que cree? ¿De acuerdo? Entonces, Jesús no solamente vino a traer salvación, sino también vino a traer juicio. Nos damos cuenta que la escatología no es solamente el fin de los tiempos, allá a lo lejos, olvidado. No, la escatología abraza y se nutre de la soteriología porque van juntos. La salvación con el juicio van juntos. ¿De acuerdo? Entonces, la escatología no solamente se nutre de la soteriología, sino de la amarteología, que es el estudio del pecado. La escatología gira alrededor de todos los tópicos de la teología sistemática. Y termina diciendo el versículo 2, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Versículo 3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 4, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual entregué en Horeb, esto es el monte Sinaí, ordenanzas y leyes para todo Israel. Presten atención lo que dice acá, lo que dice lo siguiente. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. En otras palabras, tenemos a Jesús diciéndonos que Juan es el Elías que habría de venir, ¿de acuerdo? Y Malaquías diciéndonos que ese Elías que habría de venir vendría antes que venga ese día de Jehová grande y terrible. No es posible tener a Juan el Bautista cumpliendo el ministerio del mensajero que prepararía el camino del Señor, Malaquías 3, capítulo 1, sin que en algún tiempo cercano viniera el cumplimiento de ese día ardiente, ese día como un horno de Malaquías 4.1.